Guiones y guionistas, capítulo 606. Hoy voy a contestar vuestras preguntas sobre el mundo del guión. Una relativa a si hacer o no referencias a las canciones en un guión y otra sobre networking con productores. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del combatiente mundo de los guionistas y el musical arte de los guiones. Bueno, pues hoy continuamos con vuestras preguntas y voy a contestar una de ellas sobre referencias de canciones en los guiones, en las biblias de series y en todo, otra sobre networkings con productores y alguna más. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras dudas a través de la web y de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y los suscritos también por Discord, y yo os contestaré por este podcast, ¿no? Antes de contestaros, recordaros que existe en internet un lugar, cursosdeguion.com, donde tenéis casi todas las preguntas que os podéis hacer sobre el mundo del guión, pues tenéis ahí las respuestas, y no solo las respuestas, sino también, bueno, como ya tenemos más de 90 cursos, pues dependiendo de lo que busques, te van indicando incluso el paso a paso, ¿vale? Es como de, quiero escribir una biblia de serie, por ejemplo, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué muestro? ¿Qué no muestro? Bueno, pues vas al curso de biblia de series y lo ves con ejemplos reales de series reales. El de guión de cortometraje, de largo, bueno, lo que quieras escribir, ya son más de 90 cursos, con lo cual seguro que encontrarás la respuesta. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, con el curso de inteligencia artificial para guionistas, un curso que, bueno, yo la verdad es que cuando me lo planteé, me lo había planteado como 10 clases y bueno, ya he grabado más de 20 porque, claro, es algo que está en constante ebullición, no paran de salir cosas nuevas. En la clase, por ejemplo, que he subido hoy a la plataforma, en la clase número 16, vemos cómo entrenar personajes con una IA, ¿no? Vamos a hacer pruebas en directo con varios prompts que te van a crear algunos personajes, como por ejemplo, para que te hagas una idea, viajeros en el tiempo o reclutadores de agentes secretos, con los que vamos a poder conversar. Yo además os voy a dejar luego los prompts dentro de la clase para que podáis probarlos en vuestras casas, y lo que es mejor también, al ver este tipo de prompts, vais a poder aprender el mecanismo para crear vuestros propios prompts para vuestros personajes, ¿no? Porque claro, por ejemplo, con este prompt de viajeros en el tiempo, es como si tú viajaras en el tiempo, yo que sé, a la época, al siglo XV, a Italia. Y entonces vas a aparecer allí y te vas a poner a hablar con alguien que esté allí, ¿no? Con un viajero del tiempo que está allí en el siglo XIX, XV, y le vas a poder hacer preguntas, todo lo que quieras, y conversar y dialogar con él. Cosa que es genial, ¿no? Si, pues eso, para muchas cosas, pero claro, luego tú vas a poder adaptar los prompts a tus personajes, ¿no? Y es muy curioso, es muy divertido poder hablar con un personaje de cierta época y hacerle preguntas a cómo lo vive él en esa época. Ya veréis, echarle un ojo a la clase, porque la verdad es que yo haciéndola, como claro, hay un momento donde lo explico, muestro los prompts, y luego otra parte donde yo mismo empiezo a interactuar con ello. Bueno, o sea, es alucinante y te llevas cantidad de sorpresas. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hizo Carlos, me llegó por mail y dice: buenas noches de nuevo desde Málaga, porque ya me escribió con anterioridad. Me ha sorprendido leer en el curso de Biblia de series, en el apartado de tratamiento sonoro, que es posible poner referencias musicales. Siempre te había oído decir que es mejor no ponerlos en un guión, principalmente por temas de derechos de autor, o que desde el momento de la escritura hasta el momento de la realización pueden pasar muchos años. Pero en cambio parece ser que no está mal ponerlos en la Biblia. ¿Es así? Bueno, esa sería la primera pregunta. Luego dice, bueno, me hace otra pregunta, con lo cual contesto directamente a la primera. Yo creo que la clave de tu pregunta es la palabra referentes. Es decir, que es distinto que tú pongas en un guión unos referentes a poner tal personaje llega a un bar y escucha esta canción. Ese es el matiz importante. Tú perfectamente puedes poner referentes en una Biblia mucho más. Una Biblia mucho más. Tú puedes poner, se escuchan canciones del tipo tal o tipo cual o de tipo cual. Tú estás poniendo unos referentes para que la persona que lea la Biblia se haga una idea en su cabeza. Pero eso no quiere decir que luego el productor vaya a tener que conseguir esa canción, ¿no? Tú puedes poner
escucha referentes, escucha canciones de reggaetón, por ejemplo, como tal, tal o de tal autor. Bueno, vale, tú estás poniendo ese referente de tal autor y es un referente para que la gente visualice qué tipo de serie, para marcar el tono, para marcar el ambiente, ¿no? En un guión, tú también podrías ponerlo mientras que lo pongas de referente, ¿no? Tú puedes poner eso en un guión. No sé quién entra a un bar y escucha reggaetón, por ejemplo, de tal autor o tal autor, ¿no? Eso es para oír un referente. Y eso es distinto que, que pongas en un guión, por ejemplo. Tal personaje canta esta canción. O entra a un bar y escucha esta canción. Y esa canción tiene importancia dentro de la narración. Es una canción y tal. Porque eso ya no es un referente. Ya le estás diciendo que esa canción es importante para la historia. Y entonces obligas a los productores ver si quién tiene los derechos, si se puede, si no se puede, cuánto cuesta. Y ahí es donde te estás metiendo en un lío. Porque el productor que lo está leyendo a ver si lo produce, lo primero que ve en la primera tal es que se ponen a escuchar Yesterday de los Beatles y dice, bueno, ya está. Porque claro, él ya sabe que no va a poder conseguir los derechos de Yesterday normalmente y si los consigue pues le va a costar tal millonada que va a ser muy difícil. Otra cosa es que el propio guión tenga ya, antes de escribirlo incluso, sea muy importante esa canción. Una película, por ejemplo, como la de Yesterday, ¿no? Donde todo se basa en las canciones de los Beatles. Pues eso obviamente el productor antes de escribir el guión tiene que saber quién escribe, quién tiene esos derechos y si los venden y cuánto cuestan para ver si lo puede pagar. Si no, no pone adelante el proyecto. En Explota, Explota, lo he contado más de una vez, pasó igual. La productora, pues Mariela, cuando se surgió la idea de hacer un musical sobre las canciones de Rafael Acarrá, lo primero que hizo es, antes de que escribiéramos el guión, es ver quién tenía los derechos de estas canciones, cuánto costaban para hacer sus números y ver si le merecía la pena y si podía hacerlo. Eso es otra cosa, porque claro, nosotros ya cuando escribimos en el guión, sí, ya pusimos las canciones. Hombre, obviamente era un musical, pero ya se había hecho previamente desde producción el trabajo, el scouting de ver si realmente era posible. Con lo cual, tú perfectamente puedes poner canciones como referente, pero dejando claro que es un referente. Igual que puedes poner de referente, yo que sé, en la Biblia, pues que siga la estética de tal serie. O sea, eso no quiere decir que tengas que contratar al director de fotografía que tuvieron en esa serie. Pero sí que estás dando pues una imagen para el que lee la Biblia, qué tipo de imagen va a tener. Bueno, pues tú aquí puedes utilizarlo como referente, ¿no? Dejando claro siempre que es un referente, no que es que escucha esa canción. Porque ahí ya sí que te puedes meter en el lío de si tú no tienes los derechos o tú ya no has hecho previamente ese ejercicio, que el productor diga, bueno, ya empezamos a pedir, ¿no? Y tenga que hacer la gestión posteriormente. Bueno, la segunda pregunta que me hace Carlos es, por otro lado, comentarte que últimamente estoy empezando a ir a eventos o ponencias donde acuden guionistas y productores. He empezado a comprender que en esas ocasiones se abren ventanas de oportunidad para pitchear un proyecto. Por supuesto, Carlos, tú que estás en la plataforma, no sé si has visto ya el curso de cómo vender un guión y nada, hacer networking y ir a estos sitios es una de las vías para conectarse con la industria. Buenísimo, haces muy bien. Al ver tu mensaje de hoy sobre la venta de guión y pitching, bueno, se refiere a uno de los mails, que por cierto, los que no estéis suscritos, id a la web y nada, suscribiros abajo a la newsletter, que es gratuita, y nada, todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la época, pongo consejos, aventuras, historias sobre el mundo del guión. Bueno, pues nada, id abajo que pone consejos del guión y apuntaros ahí que es gratuita. Y dice, pues eso, que al leer ese mensaje me acordé y quise preguntarte si esas oportunidades son aprovechables o no considerarías oportuno hacerlo allí. Pensé quizás en llevar un par de USBs en el bolsillo con una Biblia debidamente registrada para poder abordar fácilmente a los ponentes, durante o después de la charla. Tal vez un USB se preste más a echarte al bolsillo con un montón de papeles que un montón de papeles y luego tal vez sean vistos, aunque solo sea por curiosidad. ¿Qué opinas? Un saludo. Bueno, sí, por supuesto que es un lugar estupendo para hacer networking y para hacer contactos. Yo ya he contado aquí alguna vez que una vez fui a la salida de un cine con nuestro guión y a 3 personas le dimos el guión, ¿no? Productores, directores, el guión. Del largometraje, toma, directamente un asalto a la salida, toma. De esas 3, 2 nunca nos contestaron, pero uno sí, le encantó el guión y estuvimos durante un tiempo medio viendo cómo adaptarlas y estuvo muy bien. Al final no llegó a nada, pero bueno, ahí eso funcionó. A día de hoy yo no te aconsejo que vayas
sitio de networking con el guión debajo del brazo ni con el USB. El USB ya es algo anticuado, ya llegas con el USB y muchas veces ya no sabes ni dónde engancharlo. Lo que tienes que hacer, lo que yo sí te aconsejaría, es que sería una oportunidad para hacer el networking y hacer contacto con ellos. O sea, conseguir su mail o, como muchas de estas personas por redes sociales le vas a poder contactar, les vas a poder enviar el mail, muchos tendrán webs de las productoras con un contacto. Ahí sí que establecer un contacto donde hables con ellos, si puedes pitchearle la historia en 2 minutos. Oye, pues mira, yo tengo una serie precisamente picheada que tal, y decirle, puedo contactarte por mail y que veamos, te envío un mail. Entonces ellos, lo más normal es que te digan que sí. Entonces tú a partir de ahí ya, o te dan una tarjeta y ya tienes el mail, o ya directamente dices, bueno, vale, tal. Con rapidez, o sea, yo no esperaría un mes, sino la semana siguiente, hola, mira, les contactaría y les enviaría un mail. Y en ese mail ya les haría un medio pitching con una mini sinopsis de la historia. Eso échate un ojo al curso de cómo vender un guión, porque ahí explico cómo hacer esa carta, ¿no? Y ahí pues ese sería el contacto de decir, mira, tengo esta historia, creo que puede encajar por el tipo de producciones que has hecho como esta. ¿Quieres que te envíe el guión? ¿Quieres que te envíe la Biblia? Te puedo enviar la Biblia, te puedo enviar el guión, y si te dicen que sí, se la envías. Ese sería como el camino más correcto y más profesional. Primero, entrar en contacto con ellos y decirles, ya sea por mail o mucho mejor en persona, decir, oye, mira, tengo este proyecto, oye, ¿quieres que te envíe la Biblia? ¿Quieres que te envíe el guión? Y si te dicen que sí, pues entonces ya ahí les envías el guión, el proyecto, es decir, oye, ¿te acuerdas? Nos conocimos en el evento de no sé qué, soy el que tenía la historia de los pájaros estos que se convertían en cyborgs, yo qué sé, la historia que sea. Te envío aquí la Biblia, o te envío aquí el guión. Eso sí, ya has hecho el contacto previo y ya le has picheado la historia. Si no, se la picheas ahí. Si solamente en el contacto previo le has dicho, tengo una idea, te puedo enviar tal, pues claro, ahí es cuando le tienes que hacer ese zona intermedia donde le pichees la sinopsis, ¿no? La sinopsis se la picheas, como te digo, en el curso, y le dices que sí, le envías la Biblia o el guión. Y entonces ya ahí envías la Biblia, envías el guión. Si tú les das un USB, lo más normal es que ese USB se pierda por el camino, él de repente, cuando acabe el networking y 3 días después vuelva a su casa, aparezca en el USB y diga, ¿y esto quién coño me lo dio? ¿Qué es esto? ¿No? O lo tire en la basura, a lo mejor si es curioso lo puede mirar, pero vamos, yo preferiría hacer el camino de primero un contacto donde le dices, te puedo enviar tal, sobre todo porque ahí también generas interés. Ahí ves si le interesa, si no le interesa. Ahí puedes también utilizar un poco de persuasión, el echarle un curso al curso de email marketing para ver cómo tienes que generar interés en esa persona para que quiera luego leerlo. Porque al igual que tú has hecho esto, si es un productor que hace muchos proyectos, le tiene que llegar mucha gente por todos los medios intentando hacer lo que tú haces. Con lo cual es importante que tú le generes interés desde el principio y que realmente aproveches esa ventana de oportunidad. Pero sí, Carlos, y todo el mundo que me esté escuchando, y apuntaros a esos sitios de networking, vais a poder contactar con otros guionistas que están como vosotros, con el cual podréis hacer colaboraciones, vais a poder contactar con productores, con productoras, a los cuales vas a poder enviarles habiendo hecho ya ese trabajo previo, que esa es la gracia, que si ya te han visto en la cara, si has hablado un rato con ellos y luego encima te has tomado una cerveza porque después has podido hablar más con ellos, hayas hecho ya un link donde cuando le envíes el mail no es en puerta fría. Es como de, ¿te acuerdas? Mira, yo era el chico ese de las gafas rosas que es de Valencia y que te dijo esto, tal. Bueno, pues mira, aquí te envío la sinopsis que te dije, o aquí te envío la Biblia, o aquí te envío el guión. Y ya has hecho ese mini contacto. Venga, Carlos, mucha suerte y adelante. Las siguientes preguntas me las envió Héctor por la web, porque me las envió directamente a la web y dice, hola David, saludos de uno de tus primeros seguidores. Creo que puedo decir esto sin equivocarme porque encontré tu canal cuando ibas por el podcast 60 y en tu podcast 600 aún sigo aquí. Bien, Héctor, muchas gracias, Héctor. Un aplauso para Héctor y para todos y todas los que estáis ahí desde el principio, porque habéis visto crecer todo esto, y ya no solo por mí, sino porque si te has escuchado 600 podcasts hablando del guión, Héctor, has aprendido más de guión, ya no solo que lo que yo aprendí en la universidad, sino lo que aprendí en muchísimos años. Porque aquí hemos hablado de todo, tanto que me alegro un montón que sigas ahí. Luego me pone gracias por todo, muchas gracias a ti, Héctor, además lo pone en mayúsculas. Dice, por cierto, estoy con tu libro Ser guionista y me está encantando. Muchísimas gracias.
Ser guionista, que no lo conozca todavía, está en Amazon, os dejo aquí el enlace, tiene ya más de 80 reseñas positivas, con lo cual muchas gracias a todos los que me ponéis reseñas porque me ayuda a seguir llegando a más gente. Y a ver, seguimos con Héctor. Acabo de terminar mi último spec guión y antes de empezar a moverlo, tengo un par de dudas de formato que no encuentro respuesta o algún guión donde puedo comprobar cómo otros guionistas lo escriben. Muy bien, ese siempre es el camino. Buscar otros guiones para ver cómo lo hacen otros o, bueno, ir al otro libro que escribí, al de formato de guión, donde suelo contestar casi todo. Lo que pasa es que es verdad que en el libro, claro, tú pones las cosas de una forma genérica como se pone en la industria, pero luego hay muchos matices que, como explico también en el libro, tienen que ver con el estilo de cada uno. Incluso luego hay detalles que son más pormenorizados bueno, que es normal que tengamos dudas. Héctor dice, mi guión escrito en inglés debido a mi residencia empieza de esta manera. Un monólogo y me pone, ya sé que no es la mejor idea, pero me encanta, donde no vemos al personaje que habla. No quiero que se sepa quién es. Bueno, lo de que sea un monólogo y que no sea mala idea, dices tú, a mí no me parece mala idea dependiendo del guión. O sea, hay grandes películas que empiezan con un monólogo, unas veces le vemos, como Annie Hall, que vemos ahí a Woody Allen haciendo un stand-up a cámara hablando, ahí tiene mucho sentido porque claro, luego él es cómico y ahí ya le vemos desde el principio soltando chiste, pero otras grandes películas de Sunset Boulevard, que empezamos a oír el monólogo de un tipo flotando en la piscina, un guionista, hasta American Beauty, por ejemplo, empezamos a oír también esa voz del tipo que ya te dice que dentro de un año estará muerto, maravilloso, una voz en off, hasta Tyson, el ladrón de orquídeas igual, empezamos también con otra voz en off, o sea que bueno, que empiece con un monólogo no tiene por qué ser algo malo, depende mucho, obviamente, de luego el estilo de la película, el tono y lo que se cuente, ¿no? Lo importante es generar interés. Y si empiezas con un monólogo, que el monólogo no te estoy diciendo lo que tú estás viendo, sino que te esté generando cierta curiosidad para seguir viendo, ¿no? Que eso es un poco lo que tendría que ser siempre nuestra premisa, ¿no? Como intentar siempre eso, ¿no? Que si es un guión, al final de cada página quieran seguir leyendo el guión. Y si es una película, pues quieran seguir viendo la película. Héctor dice, entonces empiezo la acción de la escena con nombre del personaje, Pop. Muy bien, Pop quiere decir point of view, punto de vista. Y empiezo a describir la escena, lo que se ve, antes de empezar con el monólogo. Para cortar el monólogo tengo acciones del personaje que está sentado en una mesa y aquí es donde me entran las dudas. Como el personaje no se le ve, no lo describo. Bien, muy bien. Personajes tenemos que escribirlo cuando aparecen por primera vez en pantalla. Si oímos voces y tal, no hay que escribirlo porque, ¿qué coño? Si no lo estás viendo, ¿para qué lo vas a escribir? Pero cuando hace las acciones se le ve las manos. Cuando escribí el primer draft, lo escribí como la escena de Marcellus Wallace y Butch en Pulp Fiction recibiendo el dinero. Algo así como una mano con un sobre de dinero. Pero no me termina de gustar para mi guión y terminé cambiando y haciéndolo más simple. Ejemplo, Terry coge un cigarrillo de la mesa. ¿Te parece correcto ponerlo así cuando no se ve el personaje? O sea, correcto es, Terry coge un cigarrillo de la mesa, tú ya has dicho que estamos en el POV de Terry, con lo cual se entiende que agarra un cigarrillo de la mesa, lo coge, digo agarra, porque claro, llevo ya 10 años viviendo en Uruguay y ya en lugar de coge digo agarra. Bueno, pues coge un cigarrillo y ya, o sea, correcto es, bien está, pero yo tengo que decir que, ya que me has puesto el ejemplo de Tarantino, pues a mí me gusta más el ejemplo de Tarantino. A mí me gusta más poner una mano coge un sobre de dinero, porque cuando yo veo una mano coge un sobre de dinero, me estoy imaginando ya directamente el plano detalle. Esa mano, cómo coge el plano de dinero. Entonces yo creo que visualmente tiene más fuerza, porque cuando vamos escribiendo que por la redacción estamos proyectando en la imagen del lector el plano que estás viendo, yo creo que siempre es mucho más rico, más cinematográfico. Terry coge un cigarrillo en la mesa, bueno, puede ser un plano más medio, coge el cigarrillo en la mesa, o sea, creo que tiene mucho más fuerza cuando dices que es la mano la que coge el cigarrillo de la mesa, porque yo me imaginando el plano detalle, ¿no? Con lo cual, contestando tu pregunta, ¿te parece correcto ponerlo así cuando se ve el personaje? Sí, es correcto. Terry coge el cigarrillo de la mesa, todo el mundo ya sabe que es Terry que lo coge, pero a mí en el ejemplo que pone me gusta más el ejemplo de Don Quentin Tarantino, pero sí que te digo que es una cuestión de estilo. O sea, Terry coge el cigarrillo con la mesa, está bien hecho, la gente lo va a entender, o sea, es correcto. Y si a ti te gusta más, pues ponlo así, no pasa nada, ¿no? Porque es cuestión de estilo. Lo importante ahí es que tú estés a gusto, pero ya digo, como que en esa parte final, cuando uno escribe el guión, el objetivo de intentar proyectar imágenes en el lector y que vaya imaginando la escena, eso resulta mucho más cinematográfico y en eso
querido Héctor, pues el señor Tarantino pues es un maestro. Segunda pregunta, dice, mi última pregunta es más fácil de explicar, perdona por la turra. No, la otra también se explicó estupendo. Mi guión es no lineal y hay un momento donde una escena es la continuación de una escena anterior desde la perspectiva de otro personaje que no estaba en la primera escena. Hay alrededor de 10 páginas de diferencia entre las escenas. Al final de la descripción de la escena pongo entre paréntesis el número de la escena anterior como referencia. Lo he visto en varios guiones. ¿Qué opinas? Yo creo que se podría entender sin la referencia, pero tampoco sé si está de más. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo sobre lo de poner números de escenas anteriores, que es verdad que hay gente que lo pone, yo tengo ciertos reparos porque realmente ahora cuando escribimos guiones, yo cuando lo escribo, el guión que estoy escribiendo en Final Draft, yo no le pongo números a las escenas. No le pone números porque tú vas avanzando para adelante, para atrás y luego, como lo hacen los yankees en Hollywood, le ponen números a las escenas cuando ya lo van a producir. Cuando entregan ya voy a producir en esto, y entonces lo hace incluso pues el secretario o secretaria de producción, le pone números a las escenas y ya empiezan a distribuirlo. Y ahí tiene importancia que estén los números de las escenas porque ya es como pues un actor, voy a salir en escenas 3, 4, pero a ti como guionista te da igual el número de las escenas. Entonces, si tú ahora pones como en la escena 8 o como en la escena 4 y luego de repente borras una escena, pones otra en medio y tal, ya estás descolocando los números y montando quilombo, ¿no? Estás montando lío. Y sobre todo, o también referencias a páginas. Luego de repente amplías una escena, pones la otra. A mí no me gusta cuando se ponen referencias a escenas o páginas de una forma numérica. Con lo cual, mi consejo sería, primero, lo puedes poner si se entienda sin la referencia. Y lo que puedes hacer también es explicarlo en la descripción. Ahí tú pones, esta descripción es como una escena anterior, pero en lugar de ver el punto es como la escena de donde Terry pilló un cigarrillo, pero en lugar de verlo bajo el punto de vista de Terry, lo vamos a ver bajo el punto de vista de John. Y lo explicas. Y entonces, si tú a mí me lo explicas así, yo estoy leyendo el guión y yo lo entiendo directamente. No tengo que ir a la escena 7 o a la escena 4 para entenderlo. O sea, yo el consejo que te daría sería, escríbelo pero sin los números. Descríbemelo que es la misma escena anterior del personaje tal, pero bajo el punto de vista de otro personaje. Porque yo cuando leo eso lo entiendo perfectamente por la explicación y no me tengo que ir a buscar la escena 7, 8, 4, 3, 5. Explícalo con palabras. Porque volviendo un poco también la explicación que te decía antes, Héctor, al explicarlo con palabras, el lector del guión, si tú le explicas un poquito de qué iba la otra escena, ¿no? La escena del asesinato de Terry, pero bajo el punto de vista de John. El espectador, o sea, el lector del guión lo está leyendo y ya está entendiendo que te estás yendo ahí y a partir de ahí ya vemos la escena del asesinato de Terry a través del punto de vista de John. Pero porque lo has explicado con las palabras. Si estás liando con números, escenas, quitando, poniendo, para mí rompes el flow de la lectura, que para mí el flow de la lectura, la legibilidad, es ahora lo que prima, ¿no? A la hora de escribir guiones spec, ¿no? Porque tú lo estás escribiendo para eso. Que luego a lo mejor se va a hacer el guión, se va a producir y quieres escribir ya la escena tal cuando tal, bueno, puedes escribirlo ahí, ¿no? Ahí sí, es igual que la escena 7, pero cuando ya se va a producir la película y ya se está moviendo, ahí sí que a lo mejor aclara poner más el número. Pero ahora que lo que importa es la legibilidad, yo lo pondría así. Bueno, Héctor, muchas gracias por todas las preguntas y sobre todo, muchas gracias por estar ahí estos últimos 5 años y medio de podcast. Yo espero que sigas ahí mucho tiempo. Yo voy a intentar seguir aquí, a este lado, aportándote valor para que sigas queriendo seguir escuchando estos podcasts. Y bueno, para más consejos de estos de libros, recuerdo que está el libro del formato de guión en Amazon, buscarlo, Amazon, formato de guión, porque ahí doy muchos consejitos de estos de cómo escribir las cosas y para eso es súper, súper útil. Muchas gracias, no solamente a estos, sino a todos los que escucháis este podcast y sobre todo a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías o compráis los libros porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!